Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de tener como invitado al diputado Tony Raful, presidente del Parlamento Centroamericano, demócrata, un hombre con una historia política de larga data en la República Dominicana, ministro, congresista, jefe de la Junta de Cultura, dirigente político, padre de familia, pero sobre todas las cosas un gran ser humano. Gracias. Esa es la condición más elevada de la vida, finalmente. Bienvenido, Tony. Gracias, Fausto. Tony, se celebra del 27 al 29 un evento trascendental. Al 30. Al 30, del 27 al 30.
un evento trascendental en la República Dominicana, los foros regionales de partidos políticos que lleva a cabo el Parlamento Centroamericano año tras año por vía de su comisión política, igual que otros eventos como el Foro de Mujeres y el Foro de Turismo que llevan a cabo las respectivas comisiones. ¿Cuál es la expectativa con relación a estos eventos que se llevan a cabo en la República Dominicana, que se inauguran este lunes 27 con una asistencia masiva de importantes personalidades? ¿Cómo tú prevés la calidad de este evento en esta ocasión? Cómo no, el Parlamento Centroamericano organiza todos los años sus foros regionales. Tal como tú lo has expresado, es un foro, en este caso, aparte del foro de equidad de género, del foro de partido político y del foro de turismo, que son los foros clásicos que cada año celebra el Parlamento Centroamericano. Este año le hemos añadido un foro sobre educación. En los 4 foros van a participar representaciones de los países centroamericanos y del Caribe. En el caso del Caribe, básicamente de República Dominicana. En el caso del foro de educación, es un foro de suma importancia, porque se va a discutir en el foro de educación la aplicación de los métodos educativos de cara a la era digital, a los procesos, ¿no?, de innovación y de aprendizaje que pueden facilitar la incorporación a este nuevo tiempo desde el punto de vista cultural y social de la gente, de los alumnos, y va a contar con la participación del ministro de Educación de la República Dominicana, que va a inaugurar el evento, y de varios ministros de Centroamérica que van a estar presentes. También de educación. También de educación. Okay. El foro con el que iniciamos el proceso es el foro de equidad de género, es el foro de la mujer. Ahí participa todo el liderazgo femenino, todo el liderazgo de la mujer de Centroamérica y de República Dominicana, o sea, las representantes, no solamente desde el punto de vista político, sino también y sobre todo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de asociación, desde el punto de vista de defensa de sus intereses, o sea, toda la representación significativa de la mujer centroamericana y caribeña. Y tenemos el foro de partidos políticos, que es el foro, yo diría que premium, el foro realmente más importante de todo el proceso. Todos son importantes, pero el que tiene significación política. Ahí van a participar todos los representantes de todos los partidos políticos de América Central y de República Dominicana, y además con invitados internacionales que representan corrientes políticas, como por ejemplo, viene la presidenta del partido Morena, el partido que llevó al poder a López Obrador. Es muy significativo esa participación, porque sin ser miembro del Parlacén propiamente, ya que México no es parte de los países de América Central, pero tiene una relación, un vínculo muy estrecho entre México y los países de América Central. Pero además tiene una delegación como observadora permanente, el Parlamento mexicano. Tiene una comisión de observadores. De dos congresistas, ¿no? Incluso viene un mensaje, una especie de... Un texto. Un texto, pero va a ser un video del presidente López Obrador saludando al Parlamento Centroamericano y además planteándose futuros convenios y colaboraciones con nuestra organización. Entonces, en ese aspecto va a ser muy importante. En ese evento va a participar el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el señor Luis Almagro, que viene a firmar un convenio con el Parlamento Centroamericano. Un convenio y una declaración pública. Son 2 documentos. En el primero es una especie de intercambio de asesoría técnica, de acciones conjuntas, de participación en las discusiones de ambos organismos, que no se había hecho hasta ahora. Y el otro documento es una declaración en relación con los valores de la democracia, la libertad que nosotros debemos defender como institución. Va a ser muy importante. Me imagino que tendrá también una conferencia magistral. Va a tener una conferencia magistral el señor Almagro, primero una salutación y luego una conferencia magistral. Correcto. Y luego, hay varios
varias personas que van a hacer uso de la palabra. Por ejemplo, eso es el 29, ¿no? Eso es el 29, sí. Hay un plato fuerte, va a hacer uso de la palabra del presidente. ¿Se inicia a qué hora, Tony? A las 8:30. Las conferencias magistrales. Las conferencias magistrales empiezan a partir de las 9. Las 9. Y ahí va a participar el expresidente Hipólito Mejía. Correcto. Con una conferencia sobre el tema de los partidos políticos, sí, y su utilidad, y si los partidos políticos todavía son útiles en el proceso de lucha por el poder. Correcto. Y en las simpatías públicas, y además una evaluación de los partidos políticos al calor del año 2030, que Correcto. Es una de las fechas que Naciones Unidas ha puesto para examinar los logros del milenio. O sea, toda una evaluación de la estructura partidaria. Acuérdate que hay mucha gente que anda diciendo por ahí que ya los partidos políticos no tienen ninguna importancia, que ahora son los movimientos independientes, los movimientos de la sociedad civil. Yo creo que tienen mucha importancia los movimientos de la sociedad civil y mucha importancia los movimientos independientes que surgen de la población. Pero la estructura de partido para nosotros todavía conserva su vigencia en casi todos los países del continente latinoamericano. Muy ciertamente. Sí, bueno, pero entonces se va a hablar también el expresidente Leonel Fernández, Correcto. Que va a votar un turno sobre los partidos como interlocutores válidos frente a la sociedad, lo cual es un plato fuerte también desde el punto de vista de que es un gran expositor. Y entonces, aparte de ello, va a hacer uso de la palabra la presidenta del Partido Morena de México. Y va a hacer uso de la palabra, ella va a hablar del triunfo, del éxito de la candidatura de López Obrador, sobre cuáles coordenadas se cimentó el triunfo de esta candidatura, digamos, de la izquierda, ¿no? De la izquierda democrática, yo la llamaría así, el triunfo de López Obrador en México. Tiene una conferencia muy importante que se va a dar ese día, Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, para los amigos televidentes, Humberto de la Calle es uno de los artífices del proceso de paz en Colombia que desactivó, digamos, al frente de la guerrilla. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. FARC, fue uno de los que condujo. El jefe de negociación. El jefe de la negociación oficial. Y además de eso, es una personalidad importante, con gran capacidad, y participó en las elecciones pasadas. Ex vicepresidente de la República. Ex vicepresidente de la República y participó en las elecciones pasadas. Como candidato presidencial. O sea que es una figura de primer orden la que va a hacer uso de la palabra también en las ponencias. Va a ser una ponencia también importante nuestro amigo de Costa Rica. El doctor Rolando Araya Monge. El doctor Rolando Araya. Ex candidato presidencial. Es candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional. Sí. Y además un intelectual, un hombre con una gran cantidad de obras publicadas, de estudio de la ciencia política. Y un gran currículum público. De una gran formación. Viene también, como invitado, porque no va a participar como ponente, el expresidente Martín Torrijos. Va a estar con nosotros Martín Torrijos. El hijo del general Torrijos. Va a estar el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Okay. Va a estar también presente entre nosotros. Viene una representación de la Asociación de Jueces de Centroamérica, que va a firmar aquí con el Parlacén un convenio de validación. Un evento de primer orden. Todo eso es para el día 29, básicamente. Eso va a ser el día 29. Ese es el gran plato fuerte, entonces. Es el gran plato fuerte. Viene el candidato actual del Frente salvadoreño, Farabundo Martí. Del Frente Farabundo Martí. Okay. Candidato presidencial, tú dices. Hugo Martínez. Hugo Martínez. Viene, es importante porque ya él es candidato oficial del Frente en las próximas elecciones, que creo que son en enero, en El Salvador, dentro de algunos meses. Va a participar también, Héctor Díaz Polanco, que es dominicano de nacimiento, pero yo creo que es mexicano también, que era el asesor del Frente Zapatista, del subcomandante Marcos, aquel que se sublevó. Y también asesor de Morena. Y ahora mismo es el hombre, la mano derecha en Morena, tanto de la presidenta como del presidente López Obrador. El marketing político jugó un gran papel. Yo pude verlo allá. Exacto, nos va a acompañar. O sea, un conjunto de figuras estelares que vienen. Y yo creo que va a ser muy importante. En cuanto al foro de turismo... No hay sorpresas de última hora, de personalidades importantes. Viene el presidente del Parlamento marroquí con una comitiva de alrededor de 5 altos dignatarios del gobierno marroquí. Entonces ya no es un evento centroamericano, ya es un evento global. Pero ellos son observadores permanentes del Parlamento. Ellos tienen categoría. Tienen senadores y diputados. Senadores y diputados, y van a participar y van a hacer uso también de la palabra. Y va a ser importante este enfoque. O sea que es una conferencia con carácter iberoamericano. Y viene, que yo creo que es la noticia quizás más importante,
lo estamos esperando. El presidente del Parlamento ruso, Volodya, De la Duma rusa, Volodya, viene a firmar un convenio, un acuerdo entre el Parlamento ruso y el Parlamento centroamericano. Es la primera vez, si se produce este hecho, lo estamos esperando, es la primera vez en toda la historia del continente americano que Rusia ingresa a una institución parlamentaria y regional como el Parlacén. Nunca había participado, salvo que fue invitado al Parlatino, pero no era en su calidad de observador permanente. O sea que vamos a tener realmente un foro espectacular. El foro de turismo va a ser inaugurado por el ministro de Turismo de la República Dominicana, pero van a participar varios ministros de turismo. Centroamérica. De Centroamérica. Okay. Y algo muy importante es que en el foro de turismo se van a discutir las estrategias turísticas de la zona del Caribe y de Centroamérica. Es importante esto porque la República Dominicana hoy, entre otras cosas, está dependiendo del turismo. El turismo se ha convertido en uno de los elementos cardinales del proceso de desarrollo, crecimiento económico de la República Dominicana. Y de la estabilidad macroeconómica. Y de la estabilidad macroeconómica. O sea, que lo que se va a discutir ahí es para fortalecer la estrategia, pero además se va a trabajar con la pequeña industria. Con la MIPYME. Con la MIPYME, con la PROMIPYME. Es muy importante esto porque se va a hacer un análisis, claro, aplicado al terreno turístico. Ahí se va a hablar, van a participar todas las personas vinculadas en el país a la zona turística. La promoción de la MIPYME en el marco del Plan Regional de Promoción Turística. De promoción turística. Esa es la onda, ¿no? Y es muy importante. Eso por otro lado, en el evento de equidad de género de la mujer, aquí va a estar representado el liderazgo que actualmente está dirigiendo la lucha de las mujeres en Centroamérica y en la República Dominicana. Y el liderazgo nacional también. Y el liderazgo nacional. Va a estar la representación oficial institucional de nuestra ministra de la Mujer, la amiga Yané Camilo, y van a estar una serie de connotadas figuras del movimiento femenino. Además, como figura central, dará una conferencia magistral la vicepresidenta de la República Dominicana, doña Margarita Cedeño de Fernández. Ese también es un plato fuerte a degustar ese día, porque yo creo que ahí se van a... Y la charla de ella y el tema de la conferencia es sobre los derechos laborales de la mujer. O sea que se está discutiendo el estatus de la mujer dominicana, si es mal pagada, si es bien pagada, si no es de ninguna manera pagada. O sea, de acuerdo a su capacidad, o sea, eso va a ser muy interesante. Los niveles de equidad salarial, hombre-mujer. De equidad salarial, las garantías del código de trabajo. Las nuevas reivindicaciones. Las nuevas reivindicaciones. Ese es un evento extraordinario, el de las mujeres. Y aparte de eso, en medio del acto de las mujeres, vamos a tener la presencia en la República Dominicana del senador, del representante federal ante Washington, Adriano Espaillat, de origen dominicano, pero que es actualmente representante federal en Estados Unidos. Equivalente a diputado. No, superior, porque él era senador. Él es representante okay. Ahora es superior a senador en el esquema de la estructura de representación de Estados Unidos. Entonces viene para acá porque el Parlacén le va a entregar un reconocimiento público. Acuérdate que en el Parlamento Centroamericano yo sometí una propuesta para felicitar y reconocer al entonces senador Espaillat y hoy representante, por los aportes que había hecho a la lucha en favor de los emigrantes en los Estados Unidos, la lucha que había hecho en favor de los niños que eran separados de sus padres en la labor de repatriación que se había hecho en Estados Unidos y su defensa de los derechos de la mujer. Entonces ya nos confirmó el representante Adriano Espaillat, y entonces en medio del acto de las mujeres le vamos a entregar ese reconocimiento a Adriano Espaillat. Eso es parte de todo el proceso que vamos a vivir durante estos 4 días. Que no serán como en la famosa novela de la Revolución Rusa, los 10 días que conmovieron al mundo, pero serán los 4 días que van a conmover a la República Dominicana en términos de aporte significativo a la discusión política, al debate, a la relación que se va a establecer entre líderes en diferentes áreas en nuestro país. La clave es el seguimiento, la participación, el darle asistencia permanente a semejante calidad de exponentes. Ojalá que los participantes no se pierdan la calidad de esas conferencias. Es mucho lo que se aprende, es mucho lo que una pequeña isla absurdamente perdida en el Mar Caribe como República Dominicana tiene que aprender de sus hermanos. En esa lucha permanente que lleva a cabo el Parlamento Centroamericano por impulsar la integración, que es su principal eje. Claro, incluso
se me había olvidado decirte que el lunes a las 6 de la tarde, en la Cancillería de la República, en el Salón de Convenciones, se inaugura oficialmente el evento. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se inaugura oficialmente el evento y va a ser muy importante porque allí van a estar algunos de los líderes invitados, los que habrán llegado el primer día, estarán allí presentes y allí va a ser un gran evento y están todos invitados, además a ver un espectáculo cultural también como parte de la celebración del evento que se va a celebrar en la República Dominicana. El seguimiento, Fausto, es imprescindible. O sea, lo que no se le da seguimiento se diluye. Entonces, una de las tareas nuestras es darle seguimiento. Acuérdate que una de las tareas y de las propuestas nuestras que de manera más vehemente hemos hecho y que incluso me acompañaste en esas labores, fue reclamar facultades vinculantes para el Parlacén. Para los amigos televidentes que quizás no están muy familiarizados con la nomenclatura o con los términos, en este caso facultades vinculantes significa que las decisiones de una institución tienen un carácter mandatorio, o sea, tienen un carácter ejecutivo. Hasta ahora el Parlacén, aunque tiene diversas áreas de ejercicio de su autoridad, no tiene propiamente facultades vinculantes. Entonces, una de las tareas nuestras es lograr las facultades vinculantes. Precisamente, en el documento que vamos a firmar con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, la OEA respalda públicamente que se le otorguen facultades vinculantes al Parlamento Centroamericano. Y con la presencia del secretario del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, allí... Que es el presidente de Cerezo. Cerezo, el expresidente Vinicio Cerezo, ¿no? Es presidente de Guatemala. Aquí él... También participa y respalda las facultades vinculantes al Parlamento. O sea, estamos en ese proceso de lograr las facultades vinculantes. Con las facultades vinculantes el Parlacén completa ya el radio de acción. El Parlacén, para los amigos que quieren saber, tiene muchas funciones. El Parlacén es que fiscaliza todos los gastos de los organismos comunitarios de Centroamérica. O sea, el SICA es el Sistema de Integración Centroamericana, que se creó a raíz de los acuerdos de paz Equipula 1, Equipula 2, de 1991. Que promovió el mismo Cerezo en Guatemala. Que fue el Cerezo, es el gran artífice sí. de todo aquel proceso. Y esos acuerdos dieron como origen la creación del SICA. El SICA es la cumbre de presidentes que dirigen el sistema de integración. Pero el Parlamento es una creación que pertenece al SICA, que es la instancia política, el Parlacén, o la instancia política del SICA. Entonces nosotros actuamos como tales, nosotros fiscalizamos los gastos de todos los organismos, nosotros tenemos contacto permanente con la Corte de Justicia, nosotros estamos en contacto permanente con el Sistema de Integración Cultural y Social de Centroamérica, que no se llama SICA, sino CISCA, que tiene una gran importancia y que permanentemente vive dando colaboraciones con trabajadores y con diferentes sectores. Nosotros hemos organizado eventos de solidaridad, nosotros hemos hecho acuerdos entre autoridades para facilitar la protección a los trabajadores, para garantizar a los emigrantes. Hemos ido a Washington, a las mismas puertas del Senado norteamericano, a plantear la defensa de los indocumentados, de los emigrantes. O sea, hemos hecho contacto. El Parlacén ha servido incluso para garantizar diálogo entre sectores contrapuestos, porque una de las tareas de nosotros es garantizar la paz. Acuérdate, surgimos como consecuencia de la guerra para negar la guerra, pero también para garantizar la paz entre los estados. Y hoy es el órgano político de los pueblos. De los pueblos. Hoy nosotros podemos decir que, por ejemplo, en la franja centroamericana, el que vivió los años 70 o 80 era un horror. Hasta 90. Hasta los 90 eran matanzas diarias. Ahí murieron cientos de miles, o fueron heridos, o fueron lesionados cientos de miles de hombres y mujeres. Incluso hasta sectores vinculados a la iglesia desaparecieron o fueron víctimas. Como Monseñor Arnulfo Romero. Desde militares, civiles, figuras eclesiásticas. Nadie se salvaba. Arzobispos, todo tipo. Empresarios, hijos de presidentes. Hay un caso que yo nunca dejo de mencionarlo, porque es dramático e ilustra que mucha gente cree que las cosas no fueron así. Monseñor Arnulfo Romero de El Salvador, en el momento en que él iba a impartir la hostia, que es el momento sacramental más importante, ¿no?, de la misa, claro. el momento cumbre, en que todas las fuerzas se inclinan reverentes ante la presencia espiritual de Dios. En ese momento en que él está levantando la hostia, vino un pistolero y lo mata en plena misa. Un pistolero al servicio de los grupos terroristas en ese momento de la derecha en El Salvador. Hoy día Monseñor Romero fue declarado santo por el Papa Juan Pablo II.
o por la Confederación Romana, pero encabezada por el Papa. Eso se demuestra que no respetaban obispos, no respetaban mujeres, la cantidad de mujeres violadas, asesinadas. ¿Tú recuerdas la matanza de jesuitas en El Salvador, por cierto? Claro, claro. La desaparición de los 7 curas. La desaparición de las monjas. 5 monjas atacando norteamericanas desenfrenadamente a toda la población civil y también actos de terrorismo que lesionaban también a autoridades militares. O sea, aquello se eliminó. De ahí nace. Se deshumanizó la guerra. Se deshumanizó y de ahí nacemos nosotros como negación de ese proceso. O sea que sí cumplimos una función importante. Y hoy uno ve la región de Centroamérica, independientemente de las contradicciones que allí se suscitan, y nos damos cuenta que es una región en sentido general de paz. Pero hay ironía de la vida, Tony. Exactamente el hombre que dispara contra Arnulfo Romero, a los 12 meses muere de un cáncer terrible de garganta. Así es. Dios hace justicia. Así es. La vida hace justicia. Así es. Así es. Lo mataron con un disparo, pero al otro no hubo que colocar un disparo. Así es. Le colocaron un cáncer de garganta. La vida hace sus ajustes. Sí. A veces no hay que desesperarse. Sí. O sea, te hicieron un daño, el que te hace el daño lo va a pagar. No hay que dedicarle una maldición. Uno no se puede convertir en el otro. No. Porque cuando uno odia, se convierte en el otro, en el que o odia. lo supera muchas veces. O lo supera muchas veces negativamente. Entonces, en la vida se encarga de poner la cosa en su lugar. Un poco de paciencia y la vida se encarga. Todo pasa. Los creyentes en ese tipo de cosas llaman a eso el karma. O sea, el karma con K, karma negativo y karma positivo. El karma positivo son las cosas que te suceden a favor y el karma negativo son las que te suceden en contra. Pero todo el mundo de alguna manera sufre o de alguna manera tiene las compensaciones del lugar. Presidente Raful, me imagino que la clase política de la República Dominicana, un país con tantos partidos políticos, aquí se van todas las primaveras, aquí está la derecha, la centroderecha, la izquierda, la centroizquierda, todo, ¿no? Los populistas. Me imagino que en su amplitud política el Parlamento ha cursado invitaciones, igual que al cuerpo diplomático, al cuerpo consular, a intelectuales, a rectores y a toda la comunidad interesada en esos temas. ¿O solamente se va a limitar a la participación de los congresistas y de los expositores? No, nosotros incluso hemos invitado a las universidades. Incluso en el acto, en el foro de educación, van a estar presentes algunas universidades respaldando. ¿Por la vía de sus rectores? Por la vía de sus rectores. ¿Y de sus directores de departamento de educación? ¿Cómo no? Se iba a firmar un acuerdo, pero se dejó para septiembre, entre la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es una de las universidades más prestigiosas del área. Claro, claro. Y se va a firmar ese acuerdo entre la Universidad de San Carlos y el Parlacén, con la participación solidaria de otras universidades que han firmado acuerdos también con el Parlacén y también con otros sectores sociales y nacionales. El Parlacén es una tribuna abierta a todas las corrientes ideológicas, políticas. Se dan todas las corrientes. Y fíjate que yo recuerdo que al principio en el Parlacén, todavía fruto de la tradición, ¿no?, que hemos heredado, había una lucha encarnizada, se expresaban con radicalismo las posiciones ideológicas. Y en los últimos años... Los efectos de la guerra todavía. Los efectos de la guerra todavía por la vía civil. Pero ya en los últimos años asistimos al ejercicio democrático de la opinión, al respeto de tu opinión. No estoy de acuerdo contigo, pero te respeto el derecho a opinar. A la tolerancia. A la tolerancia. Y al entendimiento en algunos momentos. Sí. Porque mira, ahí en el Parlacén se dio que después de los acuerdos de paz, como muchos de los que participaron en la guerra, pasaron a ser diputados electos. Entonces se daban unos casos insólitos. Yo lo voy a citar, ya están un poco superados porque ya no, con las nuevas elecciones fueron superándose. Pero yo recuerdo que habían casos, por ejemplo, de ex guerrilleros, por ejemplo, que estaban ahí. Y ahí estaba el torturador, el que lo había torturado. Entonces se dieron que los dos eran diputados al mismo tiempo. Entonces, debatiendo en el espacio político las diferencias personales e ideológicas, ¿no? Sin embargo, fuimos logrando que en este caso el torturador y la víctima y viceversa pudiesen establecer civilizaran sus diferencias. Porque de eso se trata, de superar el pasado. El que vive atado al pasado no puede progresar. No. El pasado hay que darlo por liquidado, como si nunca hubiera existido. El día empieza en la mañana y mañana es otro día para empezar de nuevo. Presidente, América Latina transita por una experiencia hasta cierto sentido curiosa. Yo tengo la tesis
de que los ciclos políticos juegan un curso en la naturaleza de cada nación. Los hechos que se producen en Colombia no se producen en México, lo que se producen en Chile no se producen en República Dominicana, no es homogénea. Acaba de producirse la victoria de Andrés Manuel López Obrador, con otro enfoque de izquierda, pero con una nación que es una potencia económica. Es la economía número 11 a nivel mundial. Y en Colombia gana la derecha. O sea, hay un equilibrio, hasta cierto sentido, de posiciones se encontraba. Sin embargo, avanzó mucho la izquierda democrática también en Colombia, por la vía de dos candidatos que por la dispersión del voto no lograron su victoria. Chile pasa lo mismo. Si la Concertación hace una alianza con el movimiento de izquierda que sacó un 24%, pues logra la victoria. ¿Cuál es su visión? ¿Hacia dónde cree usted que se dirige el progresismo político en América Latina en su conjunto? ¿Y cuál es el impacto de sus errores éticos a la hora de reformular su política? Mira, hay una crisis del partidarismo político en América Latina. Una crisis global. ¿Usted cree que solo en América Latina? No, yo creo que en el mundo, pero nos referimos al continente. Correcto. Al continente como escenario más próximo, ¿no? Hay una crisis muy profunda. Primero, porque los modelos económicos y políticos no lograron satisfacer las demandas globales de la población. O sea, entraron en crisis todos los modelos. Y porque el nivel de las contradicciones ideológicas, por ejemplo, que marcaron los años 50 y 60 del siglo pasado, no revisten las mismas características que asumieron en aquella época. Por ejemplo, hay desplazamiento. La caída de la Unión Soviética o la desaparición de la Unión Soviética como tal, querrámoslo o no reconocer, cambió totalmente el escenario de las contradicciones y las confrontaciones. No estoy diciendo que desaparecieron las causas que engendran las ideologías o a las cuales combaten las ideologías. Lo que quiero decir es que la desaparición de la Unión Soviética, el hecho de que algunos países incluso considerados socialistas practiquen en estos momentos capitalismo de Estado, o sea, no son propiamente economías socialistas, ninguna lo es en términos puros. No. Entonces, determina que ha habido una variable. Tienen un modelo económico y tienen un modelo político. Claro, el modelo político es el modelo de centralización del poder a través del partido. Y el modelo económico es el capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado. Entonces, finalmente eso es indefinible. Eso es indefinible. Entonces, ante eso, el decaimiento, por ejemplo, de las fuerzas de la socialdemocracia, que se venían debatiendo desde finales del siglo, y tú lo sabes, usted lo sabe porque participó en el Congreso de 1999 en París, de la Internacional Socialista, que se venían ya debatiendo. Congreso del Milenio. El Congreso del Milenio, donde se debatió, prácticamente se decretó cuál sería el destino de las corrientes que de alguna manera incidían en la Internacional Socialista. Y entonces, a partir de ahí, hubo un decaimiento de esas corrientes. O sea, hoy día no podemos hablar de socialdemocracia, digamos, en términos bastante definidos. Y esto también ha contribuido y contribuyó a que el socialismo del siglo XXI, como lo definió el presidente Chávez, que surge como una modalidad esperanzadora, importante, en el proceso de recomposición de las fuerzas progresistas en el continente y que tuvieron incluso apoyo en varios países de América del Sur. Sin embargo, hoy una evaluación de esos procesos nos da como resultado que si no fracasaron, no fueron viables en lo que era la proyección original de construcción de un nuevo modelo social. O sea, no lo fueron. Con esto no quiero decir que no haya conquista, con esto no quiero decir que no tuvieron acierto. Lo que quiero decir es que ha ido desmoronándose ese proceso. Entonces aquí tenemos que asumir la construcción de un nuevo modelo político. ¿Cuál fue en tu lectura el pecado original del socialismo del siglo XXI a la hora de construir un nuevo modelo social en América Latina? A mí me parece... Si es que hubo un pecado original. Sí, a mí me parece que el enriquecimiento, quiero que me permitan la palabra, el enriquecimiento de sectores de poder amparado en las estructuras políticas del socialismo, la corrupción que de alguna manera inoculó en el cuerpo social de los países del socialismo del siglo XXI, de alguna manera desestabilizó sus bases sociales. Sí, y lo puedo comprobar. Corrupción en varios países que aplicaron ese modelo. Todavía hoy se están sufriendo las consecuencias. Entonces, para lo que representaba desde el punto de vista ético,
la construcción de ese modelo, aquello constituyó una decepción política. Se estabilizó en sí mismo. Exactamente. Y entonces crearon también grupos que no pudieron contrarrestar, porque en el fondo, y eso yo lo he visto, carecían, digamos, de una conciencia social orgánica. No la tenían. Era un discurso del deseo. O sea, un discurso del deseo bien orientado, políticamente justo, pero desde el punto de vista de una conciencia orgánica de Estado, no estaban preparados desde ese punto de vista para administrar. ¿Tú no crees que también los partidos que articularon esos procesos eran muy débiles? Eran de reciente construcción. Eso te iba a decir. Porque yo observo, el partido del ecuatoriano era un partido muy breve, muy leve. El partido del presidente Chávez es un partido nuevo, sin experiencia de Estado, sin vivencia, sin construcción doctrinaria. El PT era un partido regional en Brasil, no ocupaba todo Brasil, solo ocupaba el norte de Brasil. Y luego la concertación en Chile era una combinación de tantos matices ideológicos que hacía casi ingobernable desde el punto de vista ético. Y mira que es una grabación con menor proporción de errores desde el punto de vista económico. ¿Chile te refieres? Sí. Pero en el caso de Chile, que es muy anterior, en el caso de Chile, evidentemente que fue víctima de la polarización, de la contradicción entre los dos bloques. Fue víctima. En ese momento la política norteamericana liquida prácticamente al gobierno de Allende sobre la base de la contradicción con el socialismo, o sea, del enfrentamiento que había y de las intervenciones. No es la misma contradicción exactamente que se va a dar 30 años después o 40 años después. O sea, que la unidad popular, tú quieres decir, es un proyecto político muy diferente a la concertación que se articula después. Exacto, muy diferente a la concertación. Incluso la posibilidad de crear ententes u organizaciones de sumatoria de fuerzas progresistas debe ser una tarea ahora de reconstrucción del polo democrático, del nuevo, yo lo llamaría nuevo polo democrático. Sin embargo, hay una excepción que yo quisiera que tú brevemente me la puedas definir. La única nación de América Latina que unió los 48 movimientos progresistas y de izquierda es Uruguay, a través del Frente Amplio. Tiene más de 35 años con esa alianza concertada sin fragmentación. El capitalismo, decía Pepe Mujica, se divide por intereses económicos. La izquierda se divide por ideas. Dice él, no estoy tan seguro que se divida por ideas, a veces se divide por ego. Pero porque esa división entre Stalin y Trotsky no fue por idea, ¿verdad que no? Fue por ambición, fue por ego. De todos modos, ¿cómo es posible por ambición y alrededor de qué camino debía seguir la construcción del socialismo? Acuérdate, para que los amigos televidentes se integren a esta discusión de día, que estamos hablando para nosotros dos solamente. Pero es bueno señalar que en ese caso de las contradicciones en Rusia, entre Stalin y Trotsky, era la construcción de dos modelos. Mientras Stalin planteaba la construcción del socialismo en un solo país, o sea, consolidar a Rusia como el centro hegemónico del movimiento socialista, Trotsky decía que había que plantear la revolución permanente, que no era en el fondo un concepto de Trotsky, sino del propio Marx, en el que decía que mientras existiese el capitalismo como una amenaza, el socialismo no tenía posibilidad de construir en ninguna parte, no tenía posibilidad de consolidarse. Entonces, sobre esa base se desataron las ambiciones, evidentemente. Claro, y se desencadenó. Se desencadenó hasta llegar al crimen. Exacto. Y el ocaso final del socialismo como tal. De todos modos, ¿cómo tú visualizas ese hecho tan particular de que esa pequeña nación colocada en el sur del sur, ¿no? La República Oriental del Uruguay, allá, produce alimento para 40 millones de personas y apenas tiene 3 millones de habitantes. Increíble. Con una población muy adulta, muy mayor, con una vocación migrante. Y la izquierda es capaz en 48 organizaciones de mantenerse compacta. Y es el único gobierno de centro izquierda, de izquierda, que no tiene problemas éticos. ¿A qué tú acusas? ¿Qué tú visualizas? ¿Por qué ese factor de diferenciación no se reflejó en su vecino Brasil? No se reflejó en Chile, no se reflejó en Argentina. ¿Es un problema cultural, es un problema político, es un problema de construcción de un modelo? Mira, yo creo que en gran medida la cultura política uruguaya es una cultura bastante amplia de participación, no es sectaria.
Y que la cohabitación es su eje. Eso es la cohabitación. Yo creo que ahí reside la clave de la vigencia de ese modelo. Fíjate que después de la experiencia de los Tupamaros y de las acciones violentas en Uruguay a principios de la década del 70, fíjate que después de superado aquel proceso de la dictadura de Bordaberry y de los... Juan María Bordaberry. Sí, un dictador terrible. Después de todo ese proceso, la izquierda tuvo una madurez política lo suficientemente definida como para estabilizarse como opción de poder. Dijo adiós a las armas. Dijo adiós a las armas. No se corrompió en el ejercicio del poder. Yo no he visto ni tampoco en el de las armas. Ni en las armas. Yo no he visto ningún escándalo de corrupción en el Estado uruguayo. Por lo menos en términos de grupo. Es el más transparente de todos. Es el más transparente. O sea que la esencia de su mantenimiento es la ética. Exacto, la transparencia. La transparencia. Por eso puede parir a un presidente como Mojica. Y puede seguir en la continuidad del proceso y retornar a Tabaré y puede seguir en ese mismo proceso de afianzamiento de valores democráticos y no ocurre nada. O sea, nada se altera en ese proceso. Es un caso a estudiar. A estudiar, ¿verdad? Es un caso a estudiar desde el punto de vista político. Y social también. Y social. Porque ya desde el punto de vista económico hay algunas variables, lógicamente, y algunas inequidades que habría también que analizarlas. Pero en sentido general, yo creo que es un modelo político a analizar. ¿Qué piensas tú que significa para Centroamérica y América Latina la victoria de Andrés Manuel López Obrador? ¿Piensas tú que es el nacimiento de un nuevo enfoque de una izquierda más madura, más renovada, más segura de sí misma y revisando los errores del socialismo del siglo XXI? Mira, yo creo que sí. López Obrador es una nueva esperanza de la izquierda democrática en América Latina. Y digo una nueva esperanza porque López Obrador aspiró varias veces a la presidencia. Cuatro veces. Le hicieron fraude varias veces. E incluso las últimas 2 elecciones la había ganado. Claro, claro. Y se las arrebataron. Incluso él llamó a la desobediencia civil, ¿tú te acuerdas? Y proclamó gobierno para proclamó el gobierno del Zócalo. Sí, o sea, claro. Con las masas en la plaza. Y dijo, no, yo represento la voluntad popular. Se colocó la banda. Se colocó la banda simbólica del pueblo, sí. No la banda del Estado. Claro, entonces, en ese proceso López Obrador ha persistido. Pero fíjate, si tú estudias el discurso de López Obrador en este proceso, te darás cuenta algunas variaciones que son parte de un ejercicio táctico de Estado, de poder. Es más plural. Mucho más plural. Más concertador. Más concertador. Incluso en un hecho, por ejemplo, tan irritante como la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, que ese fue uno de los errores que cometió el anterior, no Peña Nieto, Calderón, cuando le declaró la guerra al narco, sin tener la estructura para confrontarlo. Una locura. Y sin tener la estructura para confrontarlo, convirtió en un baño de sangre. 70.000 muertos. 70.000 muertos, una estupidez, digo, con todo el respeto al expresidente, pero yo considero que fue un error de graves consecuencias. López Obrador da un discurso y plantea que él no va a enfrentar directamente al narco. Entiende que hasta cierto punto va a buscar vías de acceso. O sea, plantea una solución, no una contemporización con el narco, porque él es ético, pero sí plantea una forma diferente de confrontación que permita desplazar el centro del crimen de algunas zonas, de algunos estados mexicanos, en lo que hoy impera de manera abierta. El desgobierno. El desgobierno. Fíjate cómo lo planteó y cayó bien el discurso. Fíjate la lucha contra la corrupción, cómo la plantea. La lucha por la seguridad. O sea, él hizo algunas variaciones. Pero fíjate que la principal dirigente del principal adversario, de los que hizo perder varias veces a López Obrador, que era la maestra aquella que estaba presa. Luz Ester Gordillo. Pactó con él, sí. O él pactó con ella. Sí. La Gordillo pactó con él y fue una de las figuras, de los personajes claves desde donde estaba, para garantizar la unidad de muchos sectores, para apoyar a López Obrador. Impresionante eso, ¿no? O sea, la capacidad táctica de López Obrador a mí me impresiona. ¿Se podría decir entonces, Tony, que aprendió la lección de Uruguay? Aprendió. Yo creo que ha seguido el camino de Uruguay. Ha seguido el camino de los uruguayos. En términos políticos. En términos de articulación de un espacio democrático. Yo creo que por ahí es que hay que ver el nuevo modelo. Y quizás por eso te puse el nosotros tema. debíamos ir pensando en ese nuevo modelo. Por eso te puse el tema, porque no hay manera en República Dominicana ni en ningún país de América Latina de articular un espacio de gobernabilidad por encima de la concertación social. Exactamente, imposible. Hoy día es imposible. Digo, gobernar. Salvo que desatemos los demonios de la guerra. Una última observación, sí. Tony. ¿Piensas tú que en algún momento los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI tuvieron el poder? Porque por un momento tengo la percepción que le pasó
dolorosamente lo que le sucedió a Salvador Allende, que llegó a tener el gobierno, pero no el poder. El poder es la justicia, el poder es el parlamento, el poder es el espacio ejecutivo, pero el poder también es los componentes fácticos de la economía. Y yo vi que en ninguna de las naciones donde había un gobierno de izquierda del llamado socialismo del siglo XXI, la justicia ni los parlamentos estaban en manos de los ejecutivos. Siempre el gobierno de Uruguay tuvo un problema terrible con la justicia. Siempre el gobierno de Lula tuvo un problema. Finalmente fue colapsado por la justicia. Así veo que le sucede a la presidenta de Argentina. ¿Tú no piensas que hubo una mala medición entre la cantidad de poder que acumuló el Ejecutivo en esos gobiernos y el creerse dueño del poder total para aplicar fórmulas que realmente no estaban maduras? Claro, porque el poder obnubila, el poder enloquece, el poder hace que los dirigentes a veces muy maduros, llegan a ejercer, digamos, determinada cantidad de decisiones mandatorias y entonces cambian lo que son los métodos democráticos de ejercicio de Estado. Y yo creo que a muchos de ellos les pasó y que muchos de ellos no comprendieron que estaban obligados a una revisión periódica del ejercicio de poder. O sea, se envalentonaron. Yo recuerdo en La Habana, en una conferencia por el equilibrio de la paz mundial, a la que a mí me invitaron, que el presidente Lula, que hoy día es el candidato más popular que hay en Brasil, incluso ha subido 7 puntos, está casi en 40 puntos. Impresionante, ¿no? Impresionante, y el que le sigue tiene 13, a pesar de toda la campaña que se le ha hecho en contra. Pero yo recuerdo que el presidente Lula pronunció un discurso, de alguna manera enalteciendo el modelo que estaba desarrollando y la eliminación de millones de ciudadanos brasileños de la pobreza. Cómo había liberado el modelo económico que él representaba a millones de brasileños de la pobreza. Pero en medio del discurso hizo una serie de planteamientos sobre la necesidad de adquirir riquezas y de que era importante obtener determinados bienes de consumo. Como expresión de desarrollo. Como expresión de desarrollo. Y yo recuerdo que a mi lado estaba el padre Frei Beto. ¿Qué habrá dicho? Sí, y me dice el padre Frei Beto, me dijo, yo con esa última parte no estoy de acuerdo. Claro. Y le digo, ¿por qué, padre? Estábamos sentados. Digo yo, ¿por qué, padre, no está de acuerdo? Y me dice, sencillamente, porque al ser humano, luego de conseguir, de conquistar determinados bienes y determinados derechos sociales, si tú le abres lo que sería el apetito hacia bienes de consumo, se vuelven insaciables. Se vuelven insaciables, nada los satisface. Nada. Y entonces vamos a caer en una degradación del modelo útil que hemos conocido en un modelo entonces de corrupción. Eso me lo planteó Frei Beto y se lo recordé recientemente que nos encontramos aquí en Santo Domingo y se lo recordé y me dijo, así ha sido. ¿Cómo tú visualizas la victoria circunstancial, pero evidentemente muy efectiva y muy positiva para la socialdemocracia europea, del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE al frente de España? Para nosotros, ¿qué visión tú tienes de esa sorpresa proactiva? Fíjate, para nosotros es una victoria nuestra. Claro. Una victoria nuestra. Como dominicanos y como progresistas. Y como amigos del PSOE. Claro, y como aliados. Y como aliados y amigos del PSOE históricamente. Claro. Históricamente. Ahora bien, el PSOE no estaba en condiciones de accesar al poder. No. O sea, primero todos los balotajes o todas las encuestas. Lo colocaban en tercer lugar. Lo colocaban en tercer y cuarto lugar. En un momento incluso compitiendo con Podemos ya. Ya Podemos incluso llevándole 1 punto, 2 puntos. Hasta ese grado estaba llegando el PSOE y con una falta de liderazgo efectivo. Y de unidad. Y de unidad, dividido en tendencias ya prácticamente irreconciliables. De repente, el destino. El azar. El azar. La categoría histórica del azar, como yo la llamo, la categoría introduce el hachazo en la política española, corta, y por una razón increíble, no prevista, pasa a ser presidente nuestro amigo Sánchez, Pedro Sánchez. En cuestión de días. En cuestión de días, que no tenía la menor posibilidad de ser presidente. No había politólogo que hiciera esa predicción. No se atrevía a eso. Y hoy día, las últimas encuestas colocan al PSOE encabezando la preferencia política en España. O sea que el ejercicio del poder lo recompuso. El breve ejercicio de poder lo ha recompuesto. Impresionante. Impresionante, para que tú veas cómo a veces los fenómenos políticos uno no lo debe analizar con una racionalidad absoluta
Uno no puede analizar los fenómenos políticos con una racionalidad absoluta, sino dejar entrever algunos factores aleatorios que intervienen, participan y a veces deciden. Lenin creo que era que decía que la suerte en política se constituía en una categoría histórica, ¿no? Se le atribuye a Marx. A Marx, cuando en el 18 Brumario. Ahí hubo un golpe de suerte que colocó al PSOE, claro. Pero además pienso que le dio un respiro a la socialdemocracia europea, que venía muy alicaída y que venía prácticamente en caída libre, con la excepción de algunas naciones nórdicas. Pero mira la situación. Pero, por ejemplo, en Italia había perdido el poder, en Francia lo había perdido, en Inglaterra lo había perdido. En Alemania ha tenido que hacer una cohabitación con Angela Merkel sobre la base de un gobierno de salvación nacional prácticamente para evitar la catástrofe de la Unión Europea. Así es. Porque es por eso que lo ha hecho el SPD. No es por posiciones, sino porque si fracasa Angela Merkel, fracasa la Unión Europea y viene la debacle ya en términos geoestratégicos. Fracasa la Unión Europea, Estados Unidos, entonces es el eje total del mundo, ¿verdad que Así sí? es. Y el contrapeso entre Rusia, China, Estados Unidos, Unión Europea, lo ejerce la Unión Europea. Pero en ese caso, Alemania es quien juega ese rol. Parece mentira, pero esa es la realidad histórica. Sí, aún cuando... Ese partido es el soporte de la Unión Europea. Aún cuando las economías europeas, la mayoría de ellas están en un estado muy delicado, muy difícil. Pero sigue Alemania siendo la locomotora. Alemania rige la política económica de la Unión Europea. De la Unión Europea. Y en consecuencia de una buena parte del mundo. Por supuesto, y la estabilidad depende del ejercicio de poder de Alemania. ¿Qué piensas tú que va a suceder, Tony, según tu lectura, en ese último viaje que tú pudiste hacer a Moscú? Sí. ¿Qué lectura tú sacaste de esa ciudad, de ese modelo, de ese país, de ese líder? ¿Qué visión tú tuviste de la Duma? A mí me impresionó mucho Rusia, desde el punto de vista, digamos, del país, del gran país, y desde el punto de vista de la organización social. Porque luego, ¿qué tuviste? Luego de la ruptura con el modelo anterior, el modelo socialista, Rusia ha entrado, digamos, en una mezcla, yo diría, de comportamientos económicos disímiles, pero que han sido armonizados por el liderazgo de Putin. O sea que prácticamente ha encabezado un liderazgo de tal manera que muchos consideran que Putin garantiza el equilibrio mundial, el equilibrio de la política mundial, porque el juego estaba, para decirlo en inglés, one side, o sea, estaba de un solo lado. Hoy día no se puede hablar de esa manera. Con esto no me estoy identificando con la política del presidente Putin, estoy diciendo que él, en el ejercicio de su liderazgo, ha logrado el equilibrio mundial en su relación con otras potencias, con la potencia norteamericana y con otros países. Y que de alguna manera ese proceso de Rusia está influenciando, digamos, en el proceso social de muchos países vecinos. O sea, es parte de la pluralidad que tenemos que ir aceptando, de convivir en términos de pluralidad para garantizar un ejercicio de poder más justo. El caso, por ejemplo, de China. China es la primera economía mundial, o sea, prácticamente la primera economía mundial, y desplazando del mercado a otras economías fuertes. Pero ¿cómo tú percibiste la vida, el día a día en Moscú? Muy bien. La ciudad, ¿le viste cambio? ¿Cómo viste el ruso de a pie? Es la pregunta que te quiero hacer. Primero es una ciudad ordenada, una ciudad limpia, una ciudad de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, donde todo el mundo sabe hacia dónde va cuando sale a la calle. Vi gente caminando por la calle. Aquí yo no veo gente ya caminando por las aceras. No es posible. Aquí el que no está montado está esperando una guagua. Pero ahí vi gente caminando como se caminaba aquí en los años 50 o 60, hasta los 70. Gente que iba a sitios, que compartía. Vi muchos jóvenes en las calles. O sea, vi un ambiente. ¿Y los rostros, cómo los viste? Lo vi bien, lo vi sonriente, lo vi alegre. Yo no sé si era que estábamos en la víspera del Mundial de Fútbol, pero vi... Aunque no son muy futbolistas los rusos. Sí, pero estaban celebrando el Mundial. Eso sí. Y vi muchas muchachas jóvenes cantando en las plazas, bailando. Vi un ambiente festivo. Y vi pocos elementos... Las famosas colas ya no se ven. No, por Dios, no. Es una etapa superada.
Es una etapa superada. Definitivamente en ningún lado. Y fuimos a varios lugares, visitamos varios lugares. Yo creo que ellos han logrado preservar muchas de las conquistas. A mí me dijo, digamos, la que servía de traductora del ruso al español, ella me dijo, miren, yo le dije, bueno, y estas empresas capitalistas que yo veo aquí, de carros, de productos, de comida, han modernizado la vida rusa. Los viejos edificios rusos ahora se comparten con edificios modernos. Entonces ella me decía, bueno, lo que sucede es muy sencillo, es que nosotros salimos de la etapa anterior económica, pero algunos preceptos desde el punto de vista económico lo hemos preservado. Digo, ¿cómo cuáles? Y me dijo, bueno, el 50% de las nuevas industrias tienen que garantizar los derechos sociales de los trabajadores. O sea que el modelo neoliberal no avanzó completamente sobre el tejido económico. O sea, le garantizaron a los trabajadores una parte de la conquista que le garantizaba anteriormente el sistema socialista. Entonces, no se desmontó el modelo por completo. Por completo no. Eso es lo que ella me explicaba y después con algunos economistas rusos que conversamos nos explicaron el proceso. Bueno, es irremediable tener que llegar al final de este programa. Hemos llegado a su conclusión. Tony Raful, una persona fascinante con quien se puede hablar una infinidad de temas. Tendremos que volver a reunirnos para analizar el impacto de estos foros, la huella que va a dejar en Centroamérica y los aspectos positivos y proactivos que va a dejar en la vida institucional de América Latina. Gracias por venir, es un placer para nosotros y será hasta el próximo domingo, señoras y señores, cuando volveremos con su programa Política Exterior. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Fausto. Muy bien. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.